Bienvenidos al podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com. Hola, qué gusto saludarlos, queridos amigos de hsradio.com. Aquí estamos de vuelta en otro episodio, en otra entrega espectacular de la mano de el doctor Héctor Charri Restrepo para seguir hablando de accidente ofídico. Recordemos que él es experto en ofidios y ofidismo y también en el manejo de otras especies propias de nuestras regiones, de Colombia, en fin. Y sin más preámbulos, vamos a saludarlo. Doctor Héctor Charri, nuevamente bienvenido. Qué gusto tenerlo acá para hablar en este segundo episodio. Muchísimas gracias, Pedro. Cordial saludo a toda la audiencia. Yo encantado de estar de nuevo por aquí con ustedes. Y por supuesto también está con nosotros en la mesa de trabajo Daniel Alfonso, ingeniero en seguridad industrial e higiene ocupacional y gerente de la Escuela Nacional de Rescate. Daniel, bienvenido. Aquí listos ya para otro tema con el doctor Héctor. Claro que sí, Pedro. Bienvenidos todos nuestros oyentes. Gracias, Pedro. Y un agradecimiento especial al doctor Charri, que nos va a acompañar hoy con el segundo episodio de esta secuencia de accidente ofídico que se llama en esta oportunidad caracterización de serpientes venenosas. Muy bien, ahí está. Pues entonces, ¿sabía usted, Daniel, que el doctor Héctor Charri es miembro de la Cruz Roja Colombiana en la seccional Caldas desde el año 2010 y también es socorrista con la especialidad de atención prehospitalaria? Sí, cuando conocí al doctor Charri, de hecho somos compañeros de Cruz Roja y de compañeros de la especialidad, porque también soy de la especialidad de APH. Pero que sea él quien nos cuente. Doctor Charri, cuéntenos este tema de Cruz Roja. Me imagino hace muchos años está en esa organización. Sí, claro, así es, y con un inmenso cariño por esta institución que tanto bien hace en el mundo entero, no solo en Colombia. Yo ingresé en la Cruz Roja realmente desde el año 98, pero en una categoría que se llama miembro colaborador. Pero quería un compromiso más cercano, más de lleno, y entonces ingresé como socorrista en el 2010. Allí pues me certifiqué debidamente, hice todo el curso de socorrismo y posteriormente hice la especialidad en atención prehospitalaria dentro de la Cruz Roja. Allí pues me he desempeñado principalmente en la atención de emergencias. Me he especializado bien en el tema de medicina de emergencias extrahospitalarias a través de todas las oportunidades de formación que ofrece la institución, ¿cierto? Para el caso de la seccional Caldas somos capítulo de ITLS, que significa el International Trauma Life Support. Entonces tenemos esos cursos, tenemos los de PHTLS, bueno, todo ese tipo de cursos los realizamos aquí dentro de la especialidad, aparte de la formación propia en atención prehospitalaria que brinda la institución. Entonces, durante mucho tiempo estuve en el tema de atención de emergencias como tripulante de ambulancia, que es una tarea supremamente seria, pero que al mismo tiempo implica para uno una cantidad de emoción y de adrenalina muy grande, ¿cierto? Bastante emocionante. Entonces, me gustaba mucho eso. Dicen que el canto de las sirenas enamoraba a los marineros en alta mar y el canto de las sirenas de las ambulancias a los socorristas. Allí, pues, por supuesto, he estado en muchísimos otros temas. He estado como instructor en todos los cursos de nuevos miembros de la institución, en coordinación de servicios de primeros auxilios, bueno, en todos los temas que allí trabajamos, ¿no? Con una profunda admiración por la Cruz Roja colombiana, por la Cruz Roja en general. He tenido la oportunidad de estar en 2 operaciones internacionales de desastres, y es realmente interesantísimo compartir con compañeros socorristas mexicanos, españoles, chilenos, ecuatorianos, de todas partes, y sentir que hablamos el mismo idioma, que estamos bajo el mismo emblema, que tenemos los mismos principios, que somos de una misma familia a pesar de la diferencia de nacionalidades, etcétera, ¿cierto? Entonces, digamos, eso es como brevemente mi historia en la Cruz Roja. Y qué bueno, porque esa experiencia justamente es la que trae hoy
con más bagaje técnico al tema que estamos trabajando hoy, doctor Charry, que es del accidente ofídico, en este segundo capítulo hablando de caracterización de serpientes venenosas. Por hacer un recuento de nuestro capítulo anterior, hablábamos como algunas definiciones de lo que es herpetología, que si es correcto decir picadura o mordedura de culebra o de serpiente, que es el accidente ofídico. No se lo pierdan, está colgado en nuestros podcasts para que se documenten para este segundo episodio. Hablemos un poco, doctor Charry, de cuál es la diferencia entre serpiente, culebra y víbora. Esa es una pregunta muy común cuando se habla de accidente ofídico. Sí, es cierto. Popularmente la gente suele pensar que estas tres palabras son sinónimos, que significan lo mismo, pero no es así. La palabra serpiente se refiere a todo el grupo en general, es decir, todas son serpientes. Las culebras son serpientes y las víboras son serpientes, porque están dentro de ese gran grupo. Ahora, dentro del gran grupo de serpientes hay un conjunto más pequeño que se denomina culebras o colúbridos realmente, que hace referencia a serpientes no venenosas, que son la inmensa mayoría. Y el término víbora se refiere a un grupo particular de serpientes venenosas, a una familia que se llama vipéridos también. El término más popular, digamos, es víbora, que tienen unas características particulares de ellas. Entonces, como podemos ver, no se trata de tres términos que sean sinónimos, sino que distinguen dos grupos diferentes, el de culebras y el de víboras, pero todas son serpientes. No sé si me hago entender claramente. Claro que sí, doctor Charry. Ok, entonces, como habíamos mencionado en el programa anterior también, las serpientes venenosas de Colombia están en dos familias o en dos grandes grupos. Uno de ellos es el de las víboras, ovipéridos, y el otro que había mencionado es el de las corales verdaderas, que es una familia que se denomina elápidos. Cada una de ellas pues tiene unas características que les son particulares y que las diferencian. Muy bien, de acuerdo. En ese sentido, en ese orden de ideas, entonces, hablemos justamente de esos grupos. ¿Cómo se agrupan las serpientes venenosas en Colombia, doctor? La primera familia que denominamos vipéridos, pertenecen a ellas las llamadas víboras verdaderas, que en nuestro país son cerca de 22 especies. Digamos, para que la gente nos comprenda en términos más populares, digamos, en este grupo están las serpientes que la gente normalmente en Colombia denomina talla X, X24, cuatro narices, pelo de gato, jergón, mapanare, digamos, este tipo de serpientes que son serpientes altamente venenosas, de las cuales tenemos unas 22 especies en Colombia y que tienen unas características que les son muy propias y que las diferencian de todas las demás serpientes. En primer lugar, hay una característica fundamental y fácilmente observable, y es que tienen la cabeza de forma muy triangular o muy lanceolada, como una punta de lanza, mejor dicho, con un cuello estrecho. Y esa cabeza, que termina generalmente en una naricita aguda, esa cabecita está cubierta de escamas muy pequeñitas que apenas son observables. La gran mayoría de las serpientes tienen sobre la cabeza unas escamas grandes que se denominan escudos, que son muy similares a los que podemos ver en la cabeza de una iguana o de una tortuga, que son observables. Esta familia que llamamos víboras posee escamas muy pequeñas sobre su cabeza en vez de esos escudos grandes. Otra característica importante, sus ojos todos presentan una pupila elíptica vertical, como la de los gaticos, y esa pupila tiene la capacidad de abrirse o cerrarse dependiendo de las condiciones de luz y de oscuridad. En la gran mayoría de las serpientes la pupila suele ser redonda, y en las serpientes diurnas presentan además unos ojos grandes de pupila redonda. Y otra característica, de este grupo es que a medio camino a cada lado de la cara, entre la fosa nasal por donde respira el animal y el ojo, encontramos otro huequito.
Hay un huequito ahí que se denomina fosa loreal, fosa termorreceptora, etcétera, y es un órgano particular de las víboras que es un órgano detector del calor. Este órgano le permite a la serpiente detectar el calor de las presas de sangre caliente, es decir, de mamíferos y de aves, y le permite cazar en absoluta oscuridad y dar en el blanco, porque ella ve una imagen térmica similar a como nos imaginamos estas imágenes en la película del Depredador, por ejemplo. Esta es la razón por la cual cuando la serpiente la miramos de frente, pareciera que tiene 4 fosas nasales. Las 2 fosas nasales de su nariz propiamente dicha por donde respira, y a los lados otros 2 agujeritos que corresponden a estos órganos que estoy mencionando, que se llaman fosas termorreceptoras. Esa es la razón por la cual en los llanos a varias especies de víboras les dan el nombre de 4 narices, porque pareciera que tuviera 4 fosas nasales. Entonces, recapitulando, la cabeza en una forma triangular, que está cubierta de escamas muy pequeñas, unos ojos con pupila elíptica vertical, que en la mayoría de las especies son relativamente pequeños, la presencia de esas fosetas termorreceptoras o fosas loreales, que son los órganos detectores de calor. Otra característica de las víboras es que tienen reproducción vivípara, es decir, que dan a luz crías vivas, no ponen huevos, a excepción de una única especie, que es el género Lachesis, que en los llanos recibe el nombre de rieca, en otras regiones le dan el nombre de verrugoso, cuaima también la llaman en los llanos de Venezuela, etcétera. Esa es la única que pone huevitos. Todas las demás especies de víboras verdaderas dan a luz crías vivas, es decir, son vivíparas, de hecho de ahí proviene la palabra víbora. Por otra parte, no solo dan a luz crías vivas, sino que tienen la capacidad de tener altas tasas de nacimiento. Una 4 narices llanera adulta puede tener hasta 50 crías en un solo parto. Las crías, señor. Tremendo. Es una cantidad enorme. Por supuesto. Tienen una capacidad de poblamiento muy alto de regiones si no existieran los depredadores que también las controlan a ellas. Una serpiente de estas puede vivir hasta 25 años en cautiverio. En libertad, póngale que viva 12 o 13 años y puede tener un parto por año y en cada parto tener 50 vivoresnos, que es la palabra con la que se denomina a las crías de las víboras. Entonces, pues la capacidad de poblamiento es muy alta, ¿no? De hecho, en muchas regiones de Colombia son supremamente abundantes precisamente por esta gran capacidad reproductiva y por la ausencia de los depredadores naturales que han sido eliminados por causa del hombre. Entonces, volvíamos a lo que hablábamos hace 8 días en el programa anterior, de que todos los animales son importantes y todos cumplen una tarea dentro de los ecosistemas y todos tienen que ser respetados. Bien, continuando con las víboras, tienen además una característica muy particular en su conformación dentaria, en la forma como son sus dientes, y esto se denomina dentición solenoglifa, que puede parecer una palabra muy extraña, que básicamente significa que poseen dos largos colmillos delanteros que son móviles en todos los sentidos, que no están fijos, anclados al hueso, como en el caso de los dientes nuestros o de un perrito o de un gatico o de otro animalito, sino que están unidos a través de ligamentos, y cuando la serpiente tiene la boca cerrada, los colmillos quedan plegados contra el paladar. Al momento de abrir la serpiente la boca, un mecanismo particular de huesitos y músculos levanta los colmillos de manera que queden en una posición adecuada para poder morder e inocular el veneno que pasa a través de ellos en la presa que esté cazando el animal. De no existir este mecanismo, los colmillos serían tan largos que les sobresaldrían todo el tiempo por el labio inferior. Entonces, esta característica de estos colmillos largos, retráctiles, que son móviles, que quedan alojados contra el paladar cuando la serpiente tiene la boca cerrada, es lo que se llama dentición solenoglifa, y es propia y exclusiva únicamente de esta familia de serpientes que se llama víboras o vipéridos. Por otra parte, se trata de animales que también tienen un carácter agresivo, que son animales nerviosos. No es cierto, suelo decirlo con frecuencia, como algunos de mis románticos alumnos en la universidad suelen creer, que me dicen, profe, ¿es cierto que si yo no le hago nada ella no me hace? No, sí le hace.
Se trata de animales que son agresivos, que son nerviosos, que son fácilmente provocables, que muerden sin que sea necesaria mayor provocación. Y una última característica es que poseen venenos de alta toxicidad. De ahí que los accidentes causados por víboras verdaderas constituyen una emergencia médica verdadera que requiere atención médica inmediata. De eso pues hablaremos más adelante. Me suelen preguntar esto, ¿cómo es el tema del veneno? Es que las serpientes venenosas, y para este caso las víboras en concreto de las que estamos hablando, a cada lado de la cabeza, en la parte lateral superior, digamos, hacia atrás de los ojos, a cada lado de la cabeza interiormente hay una glándula que fabrica el veneno. El veneno no es la saliva de la serpiente, el veneno es fabricado por una glándula específica para esa tarea. ¿Cómo lo elabora? A partir de la sangre y de los nutrientes de la sangre y de todas las sustancias químicas que va extrayendo de los nutrientes y de la sangre para fabricar el veneno. Entonces, bien, hay dos glándulas que lo producen, que lo fabrican. De esas glándulas surgen conductos. En algunas especies van hacia una glándula secundaria que tiene más bien una tarea de almacenamiento, y de esa glándula surge un conducto que va por el interior de los colmillos, que son huecos en su interior como la aguja de una inyección, de una jeringa, y que son los responsables, los colmillos, de causar la herida al momento de la mordedura. Un conjunto de músculos que hay en la cabeza de la serpiente comprime la glándula del veneno de manera que el veneno fluya rápidamente a través de los conductos y a través de los colmillos e ingrese en el cuerpo o en el organismo de la presa, del animal que está cazando la serpiente, o, en el caso del accidente ofídico, en la zona donde haya mordido a un ser humano. El veneno, entonces, no es la saliva de la serpiente, es un producto, es una excreción glandular específica para eso y tiene unas funciones muy características. El veneno, en el medio natural, es la herramienta que la naturaleza le dio a las víboras para que obtengan su alimento. Mientras las serpientes inofensivas tienen que morder repetidamente a una presa o enrollarla para tratar de asfixiarla o hacer todo tipo de cosas para poder matarla, inmovilizarla y poderla comer, la serpiente simplemente tiene que morder y retirarse, y la mordedura ocurre a una velocidad extraordinaria. La serpiente no corre ningún peligro porque ella muerde y se retira. La presa suele huir en ese momento, pero ya ha sido inoculada con veneno. La presa morirá más adelante en un hueco, en una cueva, junto a un tronco, en algún lugar. La serpiente la sigue por su olfato y cuando la encuentre, pues la encuentra ya muerta. Pero no solo eso. El veneno de las víboras tiene una función digestiva muy importante. Tanto es así que yo hacía hace muchos años en la Universidad de Caldas un experimento de las cosas que ya no se pueden hacer, pero que hacíamos hace años. Era hacer morder una rata por una serpiente. Le quitábamos la rata, nos esperamos un par de horas y al tocar después esa rata parecía una bolsa de agua y sonaba. Wow. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El veneno ha licuado interiormente los órganos de ese animalito, ha hecho una digestión, ha hecho un trabajo ya de digestión. Claro. Solamente falta que la serpiente engulla la presa y las serpientes tragan sus presas enteras, no cortan ni desgarran de ninguna manera las presas, la traga completamente entera, que es además una de las formas de alimentación más eficaces de la naturaleza porque no se desperdicia ni un pelo ni una gota de sangre. Entonces la serpiente engulle esa presa y resulta que el trabajo de digestión ya lleva un proceso adelantado muy importante. Entonces, ¿qué ocurre cuando una serpiente muerde a una persona? Que me dicen, es que esa persona la mordió una serpiente que en mi región llamamos pudridora, me decía alguien. ¿Por qué la llaman así? Porque allí donde muerde se pudren esos tejidos, se mueren. Eso es el efecto digestivo que ha ocasionado el veneno de la serpiente sobre músculo, piel y tejidos y todo eso. Eso se denomina un efecto proteolítico. Lo que ha ocurrido ahí es una proteólisis, es decir, es una digestión enzimática de esos tejidos que es muy eficaz para que la serpiente se alimente y que causa un enorme daño local cuando una persona es mordida por una serpiente. Entonces,
Digamos que una serpiente, una víbora verdadera, muerde a una presa que pretende cazar. Esa presa escapa, cuando la serpiente la encuentra muerta y ya digerida. Es decir, hay un enorme camino ya adelantado en ese proceso de alimentación, y la serpiente no corre ningún peligro. Doctor Charry, hasta este momento hemos hablado de todas las características muy detalladamente. Vea que hay cosas interesantísimas que yo no sabía y que me parece genial que lo estemos tocando, porque sé que va a ser un material muy educativo para todos los que están escuchando este podcast. Y pues bueno, lápiz y papel, porque hay mucho detalle que nos va a servir en campo. Doctor Charry, ¿cuál es la segunda familia de estos animales? Gracias, Daniel. La segunda familia de serpientes venenosas de Colombia se denomina elápidos, y es la familia que agrupa a todas las serpientes de coral verdaderas y a la serpiente de mar del Océano Pacífico. En las serpientes de coral verdaderas tenemos 28 especies diferentes en Colombia. Todas son realmente animales muy hermosos. Se trata de animales de anillos, de colores brillantes. Son muy parecidas, por supuesto, unas con otras para el ojo no entrenado en esto. Entonces la cantidad de especies puede resultar increíble. Tenemos 28 especies en Colombia de las serpientes de coral verdaderas, y reitero lo que había mencionado ya. ¿Por qué decir verdaderas? Porque hay serpientes de coral falsas, que son culebras inofensivas que se visten del color de las venenosas para desanimar a los depredadores, aunque eso no les funciona con el hombre, ¿no? Aunque sea inofensiva, por su pinta de venenosa va a ser eliminada igualmente. Claro. Estas 28 especies, todas forman parte de un género que se llama Micrurus, que significa cola corta, Microurus, porque una característica de estas serpientes de coral es que tienen la cola muy corta. Entonces alguien me pregunta, ¿y dónde tiene la serpiente una cola si ellas no son sino cabeza y cola? Pero no, realmente la cola se denomina la parte del cuerpo que va desde el ano hasta la punta o extremo del cuerpo, ¿cierto? Que en las serpientes inofensivas suele ser supremamente largo. En las serpientes de coral ese espacio de cuerpo, digamos, es muy corto. Tienen unas características muy diferentes a las del grupo anterior, que habíamos hablado, que tenían unas escamas pequeñitas, que los ojos con pupila elíptica vertical, que poseen órganos detectores del calor. Las serpientes de coral verdaderas carecen de eso. Poseen escamas grandes sobre su cabeza, a la manera de todas las demás serpientes. Los ojos, sí hay que mencionar que suelen ser supremamente pequeños, como un puntico, y no es observable la pupila en muchos de ellos. Por otra parte, las serpientes de coral verdaderas suelen ser animales muy pequeños. Alguien me ha dicho, vaya a mi finca que hay unas corales de 1,5 metros y de 2 metros. No, seguramente se trate de culebras inofensivas o de falsas corales. Las corales verdaderas suelen ser animales de unas dimensiones mucho más modestas, de 50, de 60, 70 centímetros, y además tienen la característica de que son muy delgadas, largas y delgadas. Poseen una forma redondeada en la cabeza, no triangular como en el grupo anterior. Muchas especies de corales verdaderas llevan vida subterránea, están debajo de piedras, debajo de troncos, bajo la hojarasca. Algunas se entierran en tierra y hacen túneles. Entonces, eso mismo hace que los accidentes por corales sean mucho menores, porque su encuentro con el hombre es mucho menos posible. Suelen ser animales siempre nocturnos, salen a la noche o al atardecer a buscar sus presas, y a diferencia del grupo anterior, a diferencia de las víboras, las corales sí poseen 2 pequeños colmillos en la parte delantera de la boca que son fijos y que no son móviles como en el caso del grupo anterior. Los colmillos de las corales suelen ser muy pequeños, de 1 a 3 milímetros de largo solamente. Esto significa que mientras en el grupo anterior, para el caso de una mordedura en un humano, son colmillos muy largos, el veneno queda profundamente inoculado en la masa muscular de esa persona. Para el caso de las corales, que tienen apenas de 1 a 3 milímetros, sí va a quedar superficialmente en la piel.
Estos colmillos, como ya mencioné, son fijos, no son móviles y reciben el nombre de esta dentición o esta conformación dentaria, se llama dentición proteroglifa. Proteros delante, glifos colmillo, es la descripción que nos da esta característica. A diferencia del grupo anterior, las serpientes de coral ponen huevitos. El anterior daban a luz crías vivas. Las corales sí ponen huevitos, suelen ser unos huevitos ovalados o alargados, de 1 centímetro, centímetro y medio de largo, de cáscara blanda. La cáscara tiene un aspecto más bien como el de cartulina, pareciera que son como de un papel grueso, y suelen ponerlos debajo de troncos o en lugares principalmente húmedos y cálidos. Hay otras características que diferencian estos dos grupos, de los cuales pues supongo que hablaremos más adelante, y es el tipo de veneno que producen o los efectos que tienen los venenos en los pacientes. Son muy diferentes dependiendo de la familia de la que se trate o a la que pertenezca la serpiente que ha causado el accidente. Interesantísimo. Este programa ha sido bastante ilustrativo, a pesar de que es en formato audio, pero tenemos clarísimo todas las características que nos ha dado el doctor Charry acerca de estas dos grandes familias de serpientes. Y bueno, decía doña Gloria Castaño, era una famosa presentadora de la televisión colombiana que hacía unos programas en radio muy interesantes. Decía, lástima que la radio no sea colores. Sí, señor. ¿Cómo no recordar a Gloria Valencia de Castaño? Así es. Bueno, pues así de esta manera entonces vamos avanzando en esta serie de podcast de contenidos con el doctor Héctor Charry, que amablemente ha aceptado nuestra invitación para hablar de ofidismo, accidentes ofídicos, entre otros temas. Y hoy, como bien lo decía Daniel, ha sido muy ilustrativo porque queremos llegar justamente a esas personas que les interesa esto, que quieren aprender y que quieren evitar ese tipo de accidentes y sobre todo que estén enamorados de la fauna. Claro que sí. Y uno de los grandes inconvenientes que tenemos para hacer seguridad en labores de campo, pero no solamente seguridad industrial, sino seguridad en labores agrícolas, en contacto con la naturaleza, era justamente este tema que hemos conversado con el doctor Charry, que es la caracterización de serpientes venenosas. Doctor Charry, muchísimas gracias por este tiempo y por toda esa ilustración que nos hizo el día de hoy. Con muchísimo gusto, siempre para servirles. Espero que continuemos hablando de estos temas y que la audiencia los encuentre interesantes y útiles y también se encarreten un poquito con el tema. No se pierdan el próximo episodio. Daniel, muchas gracias. Pedro, doctor Charry, muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, apreciados oyentes, esperen nuestro próximo episodio. Perfil del paciente víctima de accidente ofídico. Con ustedes en la dirección de contenidos, Andrea Costa, Daniel Alfonso y quien les habla en la dirección de producción, Pedro Andrés Algarra. Sigan con nosotros en hsradio.com. Este es un podcast de HS Radio. Visita hsradio.com.